gusto que la universidad reconozca a uno de los intelectuales más destacados del Perú y América Latina, sanmarquino, estudió historia en San Marcos, fue profesor de sociología, en fin, y yo creo que su mérito, el mérito de Aníbal Quijano, es haber participado en los debates más interesantes que vivió América Latina desde los 60 en adelante. En el debate sobre la dependencia, él fue uno de los más destacados intelectuales que desde una perspectiva original profundizó el análisis de este fenómeno juntamente con otros intelectuales dentro de la comunidad de América Latina. Quizá el libro pionero sea el libro de Cardoso, que juntamente con Faleto escribieron en el año 67. Cuando 40 años después hace un balance Fernando Enrique de este libro, a pedido de la Universidad de Brown, él reconoce, digamos, el origen de esta problemática en un hombre como Pressrich, que dirigía entonces la CEPAL y que tenía una mirada estructural, digamos, sobre el problema del desarrollo en América Latina y en su relación con el mundo, con el capitalismo central, ¿no? Y luego, digamos, a partir de ahí se origina, digamos, un debate, se le trata de profundizar, se le da una gran perspectiva histórica, en fin, y uno de esos libros, justamente, el resultado de esa primera aproximación es el libro de Cardoso. Cardoso hace un recuento, una especie de resumen de ese libro, un balance de ese libro, ¿no? 40 años después, en un artículo muy interesante que ha sido discutido también por toda la comunidad académica latinoamericana, norteamericana, que se llama New Paths, Globalization in Historical Perspective. Ese artículo es interesante, tiene un artículo de unas 30 páginas, porque hace un balance efectivamente de la obra y de lo que se presenta y de sus desarrollos posteriores, ¿no? Ese es un libro muy original, de mucho impacto en las ciencias sociales y en la política. Se llama Dependencia y Desarrollo en América Latina. Aquí lo leímos cuando estaba todavía, digamos, en mimeógrafo, ¿no? Julio Kotler lo trajo desde la CEPAL y lo discutimos, lo leímos, nos impactó mucho, ¿no? Después ya salió editado en siglo XXI, me parece, ¿no? Y en diversos idiomas, ¿no? Yo recuerdo que en el año 72, cuando llevaba un seminario con Turén tomó el libro y dijo: chapeau, me saco el sombrero frente a este libro, ¿no? O sea, era un libro académicamente muy sólido y de mucho impacto en el mundo académico y en el mundo político de América Latina. Hasta hoy sirve de fuente de estudios en las mejores universidades norteamericanas y también en Europa, ¿no? Bueno, es el balance de ese libro, digamos, que es necesario tomar en cuenta, porque la problemática de la dependencia en la que Aníbal participó poco tiene su origen ahí, ¿no? Ahora, Aníbal desarrolló básicamente este enfoque en un libro que se llama Dependencia, Urbanización y Cambio Social en Latinoamérica, ¿no? Yo me voy a concentrar ahí, a pedido del decano, en este tema de la dependencia,
En fin, porque Aníbal desarrolló muchos temas más, ¿no? Yo no fui alumno directo de Aníbal, ¿no? Tuve una relación más o menos amical, estrecha con él. Tuvimos una cierta correspondencia, voy a tratar de organizarla, porque son interesantes, digamos, ¿no? Recuerdo que tengo unas cartas de 20 páginas que me escribió, que llama la atención hoy, digamos, nadie escribe cartas de 20 páginas, ¿no? Pero eran ya análisis de libros que se venían luego, ¿no? De tal manera que, bueno, no fui un alumno directo de él, pero sí, digamos, un alumno por correspondencia, digamos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo participé activamente en un seminario súper intensivo sobre el problema de la marginalidad en América Latina. Recuerdo que fue hacia finales del 68, comienzo del 69, que tuvimos un seminario súper intensivo de un mes, digamos, algunos egresados de San Marcos y de la Católica, sobre el problema de la marginalidad. Y era el gran debate que había en América Latina entonces, digamos, ¿no? Desarrollado por Cardoso, por Nunn. Era un debate muy erudito, espectacularmente erudito, digamos, ¿no? Y Aníbal participó activamente en ese debate y nosotros compartimos un poco sus reflexiones sobre ese tema, ¿no? En un seminario súper intensivo. Pero ya se había discutido, o se estaba discutiendo también el tema de la dependencia, y me parece que ese es uno de los grandes problemas que se discutió sobre América Latina, y en el cual destacados intelectuales de América Latina contribuyeron a su reflexión. Después conocemos otras reflexiones también de otros continentes, pero impactados de alguna manera por la reflexión que se hacía en América Latina. Uno de ellos, lo recuerdo y incluso haberlo conocido, Samir Amin, ¿no? Es uno de los intelectuales que fue impactado de alguna manera por este debate de la dependencia. Bien, Aníbal Quijano tuvo un proyecto político intelectual, sin duda, digamos, ¿no? No es un intelectual puro, tampoco es solamente un político. Yo creo que fue de alguna manera un intelectual público, pero profundizó mucho, digamos, sobre todo por el lado intelectual, digamos. Fue uno de los más destacados intelectuales que profundizó temas de gran debate y de gran repercusión académica y política en América Latina. Yo creo que su proyecto era tratar, bueno, el objetivo central era buscar una solución, digamos, a los problemas que vivía América Latina, ¿no? Una salida de justicia, de democracia, en fin. Yo creo que eso es lo que anima la gran producción intelectual de Aníbal Quijano, ¿no? Y es en torno a eso que se va organizando toda su producción, ¿no? En cada una de sus reflexiones va buscando, digamos, explicaciones que permitan de alguna manera encontrar salidas y respuestas a los problemas que se investigan, ¿no? Entonces, la dependencia fue uno de ellos. Yo tengo la impresión de que hubo un solo proyecto intelectual de Aníbal, pero que tuvo diversas profundizaciones a lo largo de su vida académica, digamos, ¿no? Bueno, una de las primeras que conocimos aquí y que fue la tesis de doctorado, ¿no? El Cholo en el Perú, la emergencia del grupo Cholo en la sociedad peruana, ¿no? Fue la tesis de doctorado de Aníbal. Digamos, tuvo un gran impacto porque, digamos, a partir de ahí se veía ya, digamos, el enfoque de Aníbal, que quería entender a partir de un fenómeno particular las relaciones complejas que tenía con otros fenómenos sin los cuales no podía ser explicado, hasta llegar a una cierta visión de totalidad, ¿no? Y luego, a partir de ahí, buscar más o menos la génesis de ese problema. Bueno, es lo mismo que pasa con la dependencia, ¿no? Y la urbanización.
Su objetivo de investigación era la urbanización, pero entendió la urbanización en un sentido muy complejo, no solamente como un cambio demográfico, sino como cambios en la vida económica, en la vida social, en la vida política, en la vida cultural y obviamente también en la dimensión ecológica demográfica, digamos, ¿no? Entender entonces el fenómeno más o menos en sus interrelaciones complejas, pero también buscar un poco la génesis explicativa de ese fenómeno, digamos, ¿no? Tratar de buscar su historia y de tal manera y sus incidencias. Y yo creo que la dependencia cumple ese rol, digamos. Para Aníbal no era posible explicar la urbanización y todas las dimensiones que tiene la urbanización sin el tema de la dependencia. La dependencia es entonces el punto de partida que permitía entender fenómenos como el de la urbanización. Pero podía haberse tomado también cualquier otro tema, digamos, las clases sociales, en fin, ¿no? Bueno, pero yo voy a tomar entonces ese libro básicamente como centro de reflexión. Entonces, me van a permitir que vaya haciendo algunas citas para que pueda yo transmitir lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la urbanización es un fenómeno global, pero que solamente puede ser explicado dentro de una perspectiva de la dependencia, ¿no? Dice, bueno, detrás del concepto de dependencia en tanto modelo subordinado de participación de una sociedad en la estructura del sistema universal de interdependencia, la idea más generalizada es la de relación económica política cuyo núcleo es la urbanización de la economía de un país a la de otros, de modo que estos puedan manipular, influir de las diversas maneras y a veces inclusive controlar la vida económica y política del país. O sea, él ve un fenómeno, el problema de la dependencia no lo ve como un fenómeno que relaciona lo externo y lo interno solo, ¿no? Sino como un fenómeno de interdependencia, de relación estrecha, digamos, entre lo que puede ser el capitalismo central y el capitalismo periférico, y que esa relación estrecha es estructural por una articulación compleja, digamos, entre elementos de la metrópoli y elementos de las sociedades subordinadas, digamos, ¿no? Yo creo que en ese punto había un cierto acuerdo con Cardoso. Sería interesante, y a mí me gustaría en algún momento escribir las similitudes y diferencias que hay entre Fernando Henrique y Aníbal, ¿no? Entonces, sobre este tema, ¿no? Y en realidad es el grupo dominante dentro de la estructura social de los países subordinados el que se articula con los grupos dominantes de los sistemas centrales, digamos, para explicar el fenómeno de la dependencia. No hay que verlo entonces como una relación en la cual una nación poderosa oprime a la otra nación. No, hay que verlo como interdependencia. Yo creo que esa perspectiva me parece muy interesante y muy productiva. Porque al fondo se está discutiendo, digamos, con otra perspectiva nacionalista, digamos, que veían efectivamente el fenómeno de la dependencia, pero lo veían como un problema de relación básicamente entre lo externo y lo interno, y no como una relación interdependencia que explica a cabalidad el proceso de la dependencia y también de la urbanización, ¿no? La colonización total de unas sociedades por otras, con todo su poder de control sobre la vida de los pueblos colonizados y la penetración imperialista moderna a través del sistema de enclaves, permitieron antes una amplia influencia económica, política, cultural sobre las sociedades sometidas. En realidad, luego va a ser
un análisis muy detallado de cada una de las dimensiones de la urbanización, la economía, la sociedad, la política, la cultura, la dimensión ecológica, demográfica, con el fenómeno de la dependencia, ¿no? Y va a hacer algunas, bueno, lo que él llama el contexto sociocultural, y va a analizar dos ejes que me parecen importantes tomar en cuenta, que él lo va a articular. Digamos, los dos ejes o los dos órdenes de criterios, como él llamaba. Uno es la homogeneidad, heterogeneidad, ¿no? O sea, para él era importante este eje en la medida en que las sociedades como las nuestras se caracterizaban por una heterogeneidad estructural. También ese es un término más o menos común en América Latina del momento, ¿no? Yo lo leí por primera vez en unos libros de Concepción Tavares, ¿no? Pero que a Aníbal le va a dar una interpretación interesante, digamos, de cómo se articulan también esa heterogeneidad estructural en cada uno de los países, ¿no? Y esa articulación no es la misma, es cambiante, digamos, ¿no? Es diferente en Brasil que en el Perú, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente hay una articulación compleja entre, digamos, las diversas dimensiones del fenómeno de urbanización con el tema de la dependencia por el lado de heterogeneidad estructural, que significa que en lo más avanzado de la producción moderna, el capitalismo, digamos, incluso en su carácter monopólico, podía articularse con otros modos de producción, si se quiere, para usar un término marxista, con otras formas de producción atrasadas, digamos, en el mismo contexto histórico y en el mismo momento histórico, ¿no? Entonces, esa es la heterogeneidad estructural, digamos, ¿no?, que caracteriza a toda América Latina en forma desigual, ¿no? Cada uno de los países tiene sus peculiaridades, ¿no? Bueno, entonces ahí hay la relación homogeneidad, heterogeneidad a nivel de la producción y el mercado, a nivel del sistema de estratificación social y a nivel del sistema étnico-cultural, ¿no? Y a su vez, el otro eje que él señala es el eje modernidad-tradicionalidad. Nuevamente, este es un elemento de gran discusión, de gran debate. No se trata de verlo como lo ve la tesis de la modernización, digamos, ¿no? El enfoque de la modernización de los países avanzados, más aún el enfoque estructural funcional. Creo que el enfoque Habermas, el discurso filosófico de la modernidad, es un poco más complejo, ¿no? Pero Aníbal está peleando no tanto contra Habermas, está peleando más bien con este enfoque estructural funcional que ve que, digamos, por un lado camina la modernidad y por otro las sociedades tradicionales, y que esas sociedades tradicionales pueden avanzar evolutivamente hacia el mundo moderno, digamos, ¿no? Claro, también Aníbal va a discutir la otra perspectiva, que ya no es la modernidad, sino lo que él llama el materialismo histórico, según Aníbal, elaborado por Engels. Yo allí tengo mi punto de vista diferente, ¿no? En realidad, el mejor análisis del materialismo histórico lo encontramos en la ideología alemana, que fue elaborado al unísono, digamos, con las dos cabezas de Marx y Engels cuando estaban deportados en Bélgica, ¿no? Pero bueno, Aníbal echa todas las responsabilidades de un enfoque del materialismo histórico a Engels, que ve, digamos, sociedades feudales y capitalistas, y que piensa que el feudalismo puede pasar al capitalismo, ¿no? Entonces Aníbal está discutiendo con estos dos enfoques, digamos. Uno es la modernidad visto en el enfoque estructural funcional,
y el otro, digamos, el del materialismo histórico, que también se ve evolutivo, en forma evolutiva, pasar de la sociedad tradicional, la sociedad feudal al capitalismo, ¿no? Entonces, para él, ese es un tema también complejo, de articulación compleja entre lo que es lo moderno y lo tradicional. No hay separación y evolución de uno hacia otro, sino que de hecho la historia ha ido articulando en forma compleja a estos dos componentes, a la modernidad y lo tradicional, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, él va a clasificar a los países. Va a clasificar a los países de América Latina, ¿no? Entonces, con arreglo al primer grado de criterio, o sea, al criterio de homogeneidad y de heterogeneidad, existen los siguientes países con sociedades relativamente homogéneas, ¿no? Segundo, países con sociedades heterogéneas, con avanzadas tendencias a la homogenización. Ahí coloca el Perú, por ejemplo. Países con sociedades predominantemente heterogéneas, ¿no? Eso, hay una clasificación entonces de acuerdo al primer eje, homogeneidad y heterogeneidad. Luego hace una segunda clasificación de acuerdo al segundo eje, modernidad, tradicionalidad. Dice, hay países con sociedades relativamente modernizadas, bueno, países que son relativamente modernizadas, países con sociedades de transición o en proceso de modernización y países con sociedades predominantemente tradicionales. Entonces, de acuerdo a esos criterios va a ir clasificando a los diversos países, ¿no? Bien, en los diversos ensayos que vienen, no sé cuánto tiempo tengo, más o menos. 5 minutos. ¿Más? Allá. No muchos entonces. Bueno, en realidad todo el libro, que es muy interesante, todo el libro que se llama Dependencia, Urbanización y Cambio Social en Latinoamérica, es un libro muy interesante porque a partir de un fenómeno particular se analiza la complejidad no solamente del fenómeno urbanización, que tiene varias dimensiones, que tiene interrelaciones y que nos da una imagen de totalidad, sino que también a partir de ahí podemos descubrir su génesis, que es la dependencia, las peculiaridades de la dependencia, la dinámica que tiene la dependencia vista, digamos, en la larga duración. Y Aníbal mira, digamos, la dependencia en la larga duración, y entonces su tesis y todos los capítulos posteriores, que estoy comentando todavía recién el primer ensayo, yo sé que no voy a avanzar a hacerlo todo en 5 minutos, pero a partir de ahí comienza a analizar ya cómo las diversas etapas de la historia de la ciencia ha ido configurando diversas formas de urbanización. Y va a ir analizando la incidencia de cada una de las dimensiones de la urbanización, la incidencia de la dependencia en cada una de las dimensiones de la urbanización. Son análisis muy finos. Quien conoció a Aníbal sabe cómo es que funcionaba su cabeza, digamos, ¿no? Era una cabeza muy analítica, con una capacidad de penetración en los fenómenos, digamos, hasta agotarlos exhaustivamente, digamos, ¿no? De tal manera que al final veías efectivamente explicado el fenómeno en toda su complejidad. Entonces, para él, en este caso, digamos, el tema de la dependencia era la génesis a partir del cual podía explicarse el fenómeno de la urbanización. Pero digo, insisto, podías aplicarlo también a cualquier otro fenómeno, las clases o no sé qué otro tipo de fenómenos. Pero entonces, bien, es un poco como que en toda investigación, ¿no? Uno busca el determinante último, ¿no? Y a partir del cual, digamos, uno puede encontrar todo el proceso de explicación, ¿no? Y el determinante último, en este caso, es el tema de la dependencia. Bueno, es el momento
de debate en torno a ese tema era la dependencia, ¿no? Después ya hemos visto que las cosas evolucionaron en forma diferente. O sea, Aníbal mismo, ya yo creo que hay profundizaciones, y con esto voy a terminar ya, hay profundizaciones a partir del tema de la dependencia, ¿no es cierto? Tanto en Cardoso como en Aníbal, ¿no? Cardoso, cuando hizo este balance del New Paths para la Universidad de Brown, es muy interesante, porque dice, bueno, a partir del balance, al mismo tiempo plantea, dice, bueno, hoy tenemos el New Paths, o sea, la Globalization in Historical Perspective, que es el capitalismo de nuestros días, que se caracteriza por tres cosas fundamentalmente, ¿no? Primero, por el dominio del capital financiero. Segundo, por la revolución científica y tecnológica, como nunca en la historia hemos tenido. Y tercero, por la revolución en las comunicaciones, y que nos plantea nuevos desafíos, como por ejemplo el tema de la competitividad en el nivel global. Hoy ya no puedes hacer tienda aparte, como se hizo con la revolución rusa, es decir, hago tienda aparte, hago otra forma de producción y de desarrollo, ¿no? Y construyo, digamos, el socialismo, el comunismo, ¿no? Ahora eso es imposible, ¿no? Tienes que pelear de adentro en la competencia y tratar de ganar, ¿no? Uno. Y ese es el primer desafío. El segundo desafío es la lucha por la igualdad. Y el tercero, por la democracia, la lucha por la democracia. O sea, tres grandes desafíos. Y entonces, y él va a clasificar también a los países según ese modelo de inserción. Yo creo que Aníbal tiene otra evolución, ¿no? Aníbal pasa de la dependencia a la colonialidad y descolonialidad del poder, ¿no es cierto? Entonces redefine todo el proceso de la dependencia desde otra perspectiva. Para él la categoría fundamental hoy, yo no voy a profundizar sobre eso, pues sobre eso va a haber otros expositores, ¿no? Pero es, yo creo, la dependencia ubicada ya dentro de una mirada de más larga duración, larguísima duración, en pelea con el eurocentrismo, digamos, para darle una interpretación al mundo, yo diría, ¿no? Y a los países básicamente colonizados, ¿no? Pero ya el tema entonces de la colonialidad y descolonialidad del poder subsume el tema de la dependencia y le da otro sentido, digamos, ¿no? Lo redefine de alguna manera, pero todo queda redefinido dentro de este concepto, ¿no? Que se expresa básicamente en todos los niveles, sobre todo en la relación de raza, sexo, cultura, en fin, ¿no? La política, el poder, ¿no? En fin, digamos, hay una redefinición nueva para él. Para él el tema de la colonialidad y descolonialidad, para mí siempre ha sido difícil pronunciar esto, es entonces un tema de la categoría básica del cual hay que explicar las sociedades. Es una especie de lo que en las ciencias sociales llamamos el path dependence, ¿no? Como que la colonia es el punto de partida del cual nos fija una ruta, ¿no? El path dependence es eso, ¿no? Dependencia de la ruta, de un acontecimiento central, y es el hecho colonial y la descolonización, ¿no? Que explica, digamos, redefine la historia, redefine primero la historia y la comprensión de esa historia, ¿no? Y también lo que es necesario hacer en el campo de la política. No se puede hablar de democratización si es que no hay descolonización, ¿no? Bien, en fin, yo no entro a discutir ya más ese término porque va a ser, supongo, exposición de otros ponentes. Yo quería simplemente recalcar en la capacidad analítica, en la apuesta política de Aníbal. Yo sé que la relación entre Aníbal y Cardoso era más o menos amical. Creo que lo fue siempre. No sé si al final de sus
en los últimos décadas tuvieron esa relación, porque Cardoso llegó al poder, ¿no? Y Aníbal seguía luchando por otro poder, ¿no? Pero eso, yo he conversado algunas ocasiones con Cardoso, no se lo pregunté, pero sí él le tenía mucho respeto a Aníbal, y yo entiendo que Aníbal igual con Cardoso, aunque hubieran distancias. A mí siempre me llama la atención una cosa, ¿no? Cuando leo todas estas cosas que escribió Aníbal o el mismo Cardoso, ¿sí? Siempre me llamó la atención lo siguiente, con esto termino, que no figurara un debate explícito en sus escritos, que diga Cardoso dijo esto, yo digo esto, ¿no? O que diga, bueno, Marini dijo esto, yo digo esto, ¿no? O Teustonio dos Santos dijo esto, yo digo esto, ¿no? Ese debate explícito, ese diálogo, no está presente en los textos, más bien da la impresión de que cada uno diera un discurso, y el que los lee tiene que saber articularlos para ver en qué coinciden y en qué discrepan, ¿no? Muchas gracias. En mi formación como sociólogo, uno llega a leer una infinidad de textos, de publicaciones, de libros sobre distintos autores que debaten una serie de temas muy interesantes, muy enriquecedores, pero algo que a mí también me sorprendió mucho Aníbal desde las primeras veces que lo empecé a leer, era que sus textos también te interpelaban, y creo que es muy difícil para las personas de las ciencias sociales, además, que muchas veces estamos inmersos en una serie de debates y discusiones, tratar de interpelar al lector con lo que escribe. Y eso fue una de las cosas que me atrajo mucho de luego acercarme más a la obra de Aníbal. Sentía cada vez que leía un texto distinto que había algo que no solamente explicaba una serie de procesos sociales, sino que también me hacía comprender parte de lo que ya había, a mi corta edad, de lo que ya había vivido y otras cosas personales. Y eso me parece algo súper importante, porque es otra forma de tejer una relación, digamos, con el lector que no todos los autores llegan a tener. Muchos llegan a ser muy fríos, por más que pueden ser muy certeros en lo que proponen. Y bueno, creo que eso también es algo a valorar en la obra de Aníbal, de la potencia que puede tener toda la reflexión que él desarrolla. Ahora, a mí me pidieron hablar sobre el legado de Mariátegui en la trayectoria de Quijano. Así que voy a bosquejar algunas breves ideas generales y en un segundo momento voy a compartir algunas dudas que yo todavía mantengo alrededor de este tema y de mi lectura. Voy a partir un poco por tratar de proponer una justificación sobre la importancia que hay en la relación entre la figura de Quijano y la figura de Mariátegui, direccionado hacia lo que es la cuestión de la colonialidad del poder. Y después también voy a compartir ya dos dudas, así como estaba diciendo, que no tengo todavía una respuesta, porque me interesa incentivar un poco el debate, ya que es como lo conocí también a Quijano, y me parece que siempre hubiera sido la forma como a él le hubiera gustado que se le homenajee. Fue un hombre siempre abierto a la polémica, y creo que es la manera como a mí también me gustaría hacerlo en este momento. Entonces, bueno, mi punto de partida ideal sería el tema de la perspectiva, que predomina tanto en Mariátegui como en Quijano. Quizás la palabra perspectiva no sea la más adecuada, pero es difícil encontrar otro sustituto. Esta tiene que ver con una forma de estar en el mundo y por tanto también implica una toma de postura. Va más allá del uso de categorías y del manejo de una metodología. De igual forma, la perspectiva plantea una aproximación al entorno y a uno mismo. En última instancia, sugiere una forma particular de ver las cosas. Y en Mariátegui, por ejemplo, su condición propositiva adquiere prolijidad
por la perspectiva que le imprime, abriendo las posibilidades de no caer en el corsé de dogmas ni de la ortodoxia de su época. Ya algunos han calado en este tema, varios autores. No obstante, algo que me parece importante es que en la década del 70 esto todavía está muy fuera del radar de las polémicas de los estudios sobre la obra de Mariátegui. Y quizás eso le da una importancia, una singularidad al libro de Reencuentro y Debate, una introducción a Mariátegui, de 1979 de Quijano, porque él trata de distanciarse de los debates predominantes sobre el tipo de marxismo de la Mauta. Y eso es un poco también un comentario a lo que venía diciendo Sinesio. Me parece que a veces, claro, no solamente Quijano no es explícito en debatir con algunos otros autores, sino que también en otros momentos lo que busca Quijano es redireccionar el debate en otro sentido, es decir, bueno, hay que debatir no lo que se está discutiendo ahora, hay que debatir otro tema y hay que ir entonces en esa dirección. Y digo esto porque me pareciera que él no está tan interesado, por ejemplo, en ese libro, aunque lo aborda en el texto, en este tema de qué tan marxista o qué tan no marxista, abierto, cerrado, etcétera, etcétera, termina siendo la obra de Mariátegui, sino en la utilidad de su legado. En su lugar, él plantea una pregunta distinta. Él plantea la pregunta de cuál es el lugar y la significancia de la obra de Mariátegui para un proceso revolucionario hoy, tanto en las ideas como en las luchas correctas. Y bueno, creo que el libro es un esfuerzo por tratar de situar, digamos, un debate en esa dirección para ese momento. Y creo que esta se convertiría en una constante en las siguientes décadas. Según cambie el contexto, siempre va a volver a interpelar una y otra vez esa vigencia de Mariátegui, ¿no? Decantando en aspectos distintos, pero no necesariamente cancelatorios unos con los otros. Ahora bien, en esta búsqueda, Quijano nunca define ni conceptualiza formalmente eso que yo le he dicho, la perspectiva de Mariátegui, solo la describe como no eurocéntrica. Y a su vez enfatiza en el hecho de que su distancia del eurocentrismo produjo un espacio para la comprensión de la particularidad de la sociedad peruana, al margen de la ortodoxia marxista, el positivismo y las actitudes nihilistas que rondaron entre los intelectuales y los políticos de su tiempo. A partir de allí, tejerá su propuesta sobre el socialismo indoamericano, hasta muy entrada la década de 1980, cuando se va depurando una lectura propia de Quijano sobre la cuestión de la modernidad, así como en torno a la relación entre el capitalismo y cierta racionalidad propia de aquella. Claramente estamos ya en un momento del declive nos acercamos, a un momento del declive del bloque comunista en la década de 1990, que también marca un nuevo momento en la historia. Es la progresiva hegemonía del neoliberalismo, junto con sus reformas estructurales, que empezaron a operar en todos los países, modificando la organización de las sociedades. En el Perú llegará ya en la década del 90 con Fujimori. Este es el nuevo contexto para la misma pregunta de reencuentro y debate, solo que en esta oportunidad ya Quijano propone el tema de la racionalidad alternativa de Mariátegui, ya bajo la verborragia del supuesto mundo unipolar que traía la caída del bloque comunista. Y bueno, en paralelo, él discurre en los primeros textos sobre la colonialidad del poder, donde mencionan algunas oportunidades a Mariátegui, pero nada de esto es casual y me suscita una idea que quisiera compartir, y es la siguiente. Yo creo que al igual como Quijano sostiene ya en una conferencia en el marco del centenario, que Sorel solo fue una referencia para una elaboración propia de la Mauta, este último también terminó siendo apropiado de modo referencial para la elaboración de la colonialidad del poder de Quijano. Voy a tratar de dar una pequeña explicación de esto. Me parece que desde muy temprano Quijano sostuvo que en Mariátegui encontramos dos líneas de producción, una marxista y otra no marxista vinculada a la filosofía de la historia. En la tensión del pensamiento latinoamericano, un texto de 1886,
Reafirma que en la elección de este camino permitió a Lamauta la elaboración de una forma propia y no eurocéntrica de aprender la realidad. Una muestra de aquello es el libro de los 7 ensayos, en donde parte de una historicidad concreta de la sociedad peruana, apoyándose en el método marxista. De este modo, Mariátegui rompe con la metafísica materialista que homologa las teorías de la historia de Marx con una supuesta filosofía amparada en una pretendida objetividad absoluta de las leyes históricas, como un ascenso lineal e irreversible hacia la experiencia occidental. Esto permite que los 7 ensayos reflexione desde una nueva cronología histórica de la cual América Latina tiene su propia lógica interna y, por lo tanto, en su planteo quedan abiertas las posibilidades para desarrollos sociales no lineales y transformaciones no supeditadas inmediatamente a las rígidas etapas que se le atribuyen al desarrollo económico europeo. Si Mariátegui nada en contracorriente de las tendencias que asimilaron la concepción de la historia de Marx a la metafísica materialista que derivó en una pretendida historia universal, Quijano intenta insertar dentro de la lógica del capital esta misma complejidad histórica, de manera tal que alcance una reflexión donde la experiencia de la conquista y la colonización de los pueblos no europeos es fundamental y constitutiva de la lógica del capital. Allí la raza adquiere la predominancia por su carácter histórico en la experiencia occidental moderna que acompaña el desarrollo del capital como valorización, como sistema social y como momento histórico. Asimismo, esto dará pie a que Quijano hable de la simultaneidad de tiempos y de las relaciones de no linealidad en los grupos sociales. Pero importa aclarar que toda esta elaboración solo es una arista necesaria para una genealogía de la perspectiva de la colonialidad del poder, que ilustra la preeminencia de la figura de Mariátegui. Hay muchos otros temas en los cuales también participa Quijano y me parece son importantes para dilucidar cómo llega a construir, digamos, la colonialidad del poder. Bueno, a su vez, el marxismo como método que permitió a Lamauta sortear una serie de dicotomías tradicionales en nuestro argot profesional, Quijano embiste esta cuestión cuando propone la racionalidad alternativa de Mariátegui. En más de una oportunidad nos habla sobre la unicidad del pensamiento y la acción, la unicidad de la epistemología y la ética, así como la unicidad de lo político y lo cultural. Pero algo que me llama mucho la atención al leer los textos de Quijano es que él siempre termina rehuyendo la teoría de desarrollar la última de estas dicotomías, aludiendo que no se encuentra en las condiciones de comentar algo al respecto de esta unicidad de lo político y lo cultural en Mariátegui. Y esto no deja de llamarme atención por dos cuestiones. Primero, porque Quijano está al tanto de todas las investigaciones a este respecto de la obra de Mariátegui, aparece, lo cita, casi todos los libros se lo muestra, que los maneja, y así que resulta un poco extraño que alguien como Quijano no tenga nada que decir al respecto, porque Quijano siempre ha tenido algo siempre ha comentado algo, ¿no? Y lo segundo es que, como algunos sabrán, y yo también lo considero, Quijano contaba con las cualidades suficientes para abordar este tema, en particular cuando es la mitad del contenido de los 7 ensayos, el tema de la literatura. Todos lo recordábamos, por ejemplo, por sus contribuciones a las ciencias sociales y a las humanidades, pero él también tuvo una beta vinculada al ámbito de la cultura que no creo que debería de soslayarse. En vida, por ejemplo, practicó la creación literaria, hay evidencia de ello en los poemas publicados en la revista Letras Peruanas en la década del 50. Tampoco fue esquivo a la crítica. En la mesa en homenaje a Abelardo Oquendo en la Casa de la Literatura Peruana en el 2014, testimonia sobre su contribución anónima con breves notas de crítica literaria en el diario donde trabajaba este otro importante intelectual peruano que ya nos dejó. Y por todo esto no me convence que no diga, no se atreva a exponer algunas ideas respecto a esta parte de la obra de Mariátegui. Hay un tema adicional. Bueno, si en el caso de Mariátegui el rescate del marxismo como un método de interpretación de la realidad histórica social le permitió reconocer el avance colonial e imperial del capital occidental desde una óptica centrada en las fuerzas sociales internas de la región oprimida, en este caso en el Perú, Quijano también ahí hace un camino inverso e intenta insertar esta simultaneidad
y la no linealidad del tiempo de los no universales, es decir, los no occidentales, en la problemática del capital. Me parece que así es como llega al punto una comprensión de la totalidad social desde la heterogeneidad histórico-estructural, una categoría que, como ya le explicó Sinesio, venía desarrollando desde antes en este debate de la dependencia, solo que la lógica de la heterogeneidad histórico-estructural es mucho más amplia a lo que se planteaba en ese debate anterior. Siendo así, en reiteradas ocasiones, asegura que esta aparece embrionariamente en la obra de la Mauta. No obstante, a mí me parece que es una cuestión de diacrónica de por medio, porque yo tengo la duda si en realidad ocurre al revés. Quiero decir que si en un desarrollo de la colonialidad del poder es cuando él recién termina incorporando a su lectura de la Mauta esta propuesta de la heterogeneidad histórico-estructural, porque aparece ya cuando él publica la apostilla al reencuentro y debate, cuando aparece ya como introducción en el libro de los 7 ensayos publicado por la Casa Biblioteca Ayacucho, ¿no? con subtítulo de Notas para otro debate. Y antes de eso nunca desarrolla nunca desarrolla ese tema en cuando revisa y cuando escribe sobre la obra de Mariátegui. Digamos, desde una aproximación bibliográfica, uno constata que Quijano tiene sus primeras aproximaciones con la categoría de la heterogeneidad estructural en la década de 1960, cuando participa en los debates sobre la dependencia. Sin embargo, en sus publicaciones sobre la Mauta más significativas y próximas a esos años, es decir, en Reencuentro y Debate, no hay referencia alguna a la heterogeneidad estructural, ni siquiera cuando analiza la especificidad de la producción en el Perú. Por el contrario, esto recién aparece durante su desarrollo sobre la colonialidad del poder, aproximadamente en 1889-1990. Una ruta distinta exigiría adentrarnos en el contexto de la gestación de ambos planteamientos. O sea, tal vez mientras que su desarrollo de la propuesta de la marginalidad de la década del 60, él ya venía reflexionando en paralelo sobre este aspecto del legado de la Mauta, que así pareciera, y bueno, es una reflexión que no terminó por fuera de sus escritos ya hasta la década de 1990. Yo no tengo una claridad al respecto. Ahora, desearía ya... 6 minutos. Ya. Yo también desearía cerrar un poco por donde comencé. Ya dije que la pregunta de Quijano es una constante interpelación a la obra de la Mauta por su utilidad actual. El debate más teórico sobre la correcta clasificación de Mariátegui como marxista u otra cosa parece ajena a su interés. Sin embargo, a mí me parece que hay algo de verdad en eso, porque el interés de Quijano, como lo ha dicho Sinesio, nace de la política, y dicha necesidad es desde dicha necesidad que él construye un conocimiento y lo comparte a través de sus textos. En ese sentido, sus aportes estuvieron siempre cercanos a movimientos y organizaciones sociales. Ya en la década del 60, del 70 tuvo una militancia activa, después no milita, pero hasta donde yo tengo conocimiento, siempre estuvo cerca de los espacios que se fueron desarrollando. De hecho, yo aseguraría que mucha gente que hoy en día está transitando entre los 30 y los 40 y que está haciendo una militancia activa, por lo menos en la izquierda, que es el espacio de mi interés, ha sabido y ha tenido una noción y un conocimiento sobre Quijano, ha estado en alguna actividad donde Quijano ha tenido presencia, y por eso me sorprende mucho que hasta la fecha no hayan homenajes de estos tipos de espacios. Quizás me equivoque, pero creo que solo Rita Segato ha interpelado el aporte de la perspectiva de la colonialidad del poder para la izquierda de nuestro tiempo, y por el otro lado ha habido fuera de la academia tan solo el homenaje que hizo el programa de transformación global en julio de este año, y la sección del nuevo número de la revista Ojo Zurdo, que al final responde al interés de su comité editorial y no hay ningún otro espacio más orgánico de izquierda. Entonces, a mí también me queda la duda de ¿qué nos está diciendo este hecho sobre nuestro tiempo?
porque es un tema de debate que también Quijano tuvo presente al final de los últimos años, cuando empieza a proponer que hay una reestructuración del capital y este proceso de reestructuración del capital, que algunos llaman una crisis de capital, nos está reconfigurando la sociedad y los modos de ser y hacer las cosas. Y bueno, sería también interesante poder discutir en algún espacio, momento, de repente alguien que venga en otra de las mesas lo haga, qué es lo que está pasando hoy en día y por qué no se da esa relación política que fue una apuesta de Quijano constante en los espacios, digamos, actuales de la política nacional. Bueno, yo lo dejo por ahí y agradezco por el tiempo y el espacio. Gracias. Aníbal, yo diría que desarrolló un pensamiento autónomo dentro del conjunto de intelectuales de América Latina. Él tenía su propia mirada. La autonomía conceptual era una especie de rasgo distintivo de Aníbal, sin que eso le impidiera dialogar con otras perspectivas en el mundo intelectual más alto que había, no solamente de América Latina, sino de Europa o de Estados Unidos, digamos, ¿no? Yo recuerdo cuando recién lo deportaron de aquí del Perú, llegó al sitio donde yo estudiaba, estaba Turén. Turén hizo, junto a todos los académicos de allí, y les dijo: ha sido deportado el hombre y hay que colaborar con él. Y en un momentito logró una suma para que pudiera vivir un tiempo, ¿no? Una solidaridad muy grande, porque Aníbal era apreciado en el mundo académico e intelectual pese a diferencias que pudiera tener, ¿no? Pulanzas, Castells, en fin, ¿no? Y yo recuerdo que tenían una muy buena relación con Aníbal. O sea, tenía una buena relación con el mundo académico, había diferencias en el mundo académico, y yo diría que lo peculiar de Aníbal era buscar una cierta autonomía conceptual de su punto de vista, ¿no? Sí, me llama la atención lo que ya dije, es que en los escritos no hubiera un diálogo normal, ¿no? Con citas, ¿no es cierto? Que es lo que uno acostumbraría más o menos, pero él efectivamente quiso desarrollar un pensamiento autónomo, original, sin que le impidiera un diálogo con otros intelectuales que andaban pensando o muy cerca o muy lejano. Aníbal era un hombre muy erudito, muy erudito. Leía todo lo que aparecía, ¿no?, en el mundo académico del mundo, no peruano, en el mundo académico del mundo. Yo recuerdo, estaba al día en los últimos libros que sacaba Habermas, por ejemplo, ¿no? Y lo leía, digamos. Han citado a Brodel, lo conocía muy bien como historiador, obviamente. Entonces él tenía una erudición muy grande, como todos estos grandes intelectuales, son todos eruditos, digamos, ¿no? Y tienen diversas sensibilidades, digamos, que es necesario valorar, incluso en el campo de la literatura, ¿no es cierto? O sea, Aníbal hizo una colección de cuentos, ¿no?, muy temprana, y que, claro, que lo sacaron en Populibros, creo, me parece, ¿no? Y entonces él tenía una sensibilidad muy exquisita. Y yo he visto diálogos entre él y otros intelectuales. Uno de los diálogos que más me impresionó fue entre él y Gustavo Gutiérrez, ¿no?, porque es otro erudito, ¿no?, sobre determinados temas del Perú, en fin, ¿no? Yo diría entonces que sí, yo hablaría de un pensamiento abierto. Yo no creo que haya el pensamiento culminado. Ningún autor tiene salvo Abimael Guzmán, que se cree la cuarta espada, ¿no? Pero todo el mundo, digamos, los grandes intelectuales tienen un pensamiento abierto, ¿no? O sea, y Aníbal ha puesto, yo creo, ciertas ideas fundamentales en diversos campos que constituyen parte de su herencia intelectual que tenemos que rescatar y desarrollar.
¿no? Muchas gracias.